Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, seámoslo siempre. Se preguntarán dónde estamos. Pues estamos aquí en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, en el centro de nuestra ciudad, y vamos a conversar con su presidente, Alejandro Neira, escritor, diplomático, ex ministro de Cultura, que ha publicado su libro de relatos Biblioteca Peruana en la editorial Estruendo Mudo, un libro muy interesante sobre el que conversaremos con él ampliamente. Mi nombre es José María Salazar Núñez y aquí empieza Somos Libros, seámoslo siempre. Acompáñenme. Bueno, continuamos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, y estamos en el Centro Cultural Inca Garcilaso, aquí en el centro de Lima, y vamos a conversar con su presidente, Alejandro Neira, quien ha escrito el libro Biblioteca Peruana. Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, contento de estar aquí en Somos Libros, seámoslo siempre. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Y bueno, acabas de publicar este libro, que es una colección de relatos. Cuéntanos un poquito cómo empezó este libro. A ver, bueno, no es que empezara exactamente cuando dejé la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura, el tiempo que estuve ahí, sino que al dejarlo escribí, digamos, tuve un poquito de tiempo libre y escribí dos relatos que a mí me parecían necesarios como para contar mi experiencia bibliotecaria. Entonces, uno de ellos, que es el que abre este conjunto de relatos, es la Biblioteca Nacional, que es una especie de historia, porque curiosamente, si bien es cierto, se ha escrito varias cosas sobre la historia, siempre tenía como que no había un relato que te pudiera más o menos contar la historia de la biblioteca. Y era un poco lo que quería hacer, la Biblioteca Nacional, nuestra Biblioteca Nacional, llena pues de anécdotas, pero llena de tragedias, llena de reconstrucciones, de grandes personajes que la hicieron básicamente, desde Ricardo Palma o Jorge Basadre, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí era como que un pendiente. Y otro cuento, que es uno último, que es más anecdótico, curioso, gracioso si quieres, sobre lo que le pasa a un bibliotecario, a un director de la biblioteca que va viajando por el Perú y encontrando estas maravillas que tenemos de riqueza bibliográfica. Y luego, un poco que poniendo orden en mi propia biblioteca personal, después de muchas mudanzas, encontré que tenía cierta lógica y cierto orden, y también puse orden en esto que seguramente a todos los que escriben les pasa, que es que vas juntando en carpetas de tu computadora muchos cuentos, muchas cosas que escribes que por proyectos que nunca salen a la luz, o que por X razones nunca los compartes, y encontré que desde hace muchos años, o sea, desde que escribo, había hecho relatos sobre libros y sobre bibliotecas. Entonces, un poco que junté un poco, no me costó mayor esfuerzo en encontrar tantos cuentos sobre libros, bibliotecas que había, digamos, dejado pendientes, y así es como tienes esta biblioteca peruana, que es una suerte de biblioteca muy personal también, ¿no? De relatos sobre libros, manuscritos, bibliotecas, cosas que les pasan a los que trabajamos en ese ambiente. Y desde el título del libro hay dos cositas que son interesantes. El término biblioteca, que utilizas una epígrafe de Borges, ¿no? Quien es quizá quien más elocuentemente habló de la biblioteca como el universo, como el paraíso, todas estas cosas, ¿no? Pero también la cosa de peruana, ¿no? Y utilizas también el epígrafe de San Martín, de cuando se crea la Biblioteca Nacional, ¿no? ¿Y cómo fue ese juego que hay casi metafísico entre la biblioteca como el universo, perderse ahí, pero también esta cuestión de la memoria del Perú, de la historia de nosotros como sociedad a través de los libros, ¿no? Claro. Sí, es un poco, tienes toda la razón, es un poco eso. A ver, como te decía, un poco el tema de la biblioteca es uno que siempre me ha, digamos, revisando hacia atrás mis propios cuentos, era casi como que encontrar la premonición, ¿no? De que en algún momento iba a terminar trabajando en una biblioteca, que fue lo que sucedió. Y claro, hay otra cosa que yo tengo, que es una obsesión real y que la encuentras desde el primer libro de cuentos que yo he escrito, que se llama Peruanos Ilustres, y de ahí tengo Peruanas Ilustres, y de ahí tengo Peruanos de Ficción, digamos. La peruanidad es una cosa que a mí me obsesiona. Y en tu saga, ¿no? Sí, sí a Perú, lo de espías, ¿no? Bueno, como espías, como para hablar, como pretexto para hablar de la política peruana, la historia reciente del Perú. Entonces siempre hay una obsesión para encontrar la peruanidad. Y el otro día que estuvimos en la presentación del libro, creo que salió un poco eso, ¿no? Yo tengo no sé si es, claro, es una obsesión, pero al mismo tiempo es casi como una esperanza de encontrar un día
algo que todos los que tenemos que ver con libros queremos, ¿no? Que es un libro que te cambie la vida, un libro que de verdad te haga ver la luz, que no sea la Biblia exactamente, ¿no? Sino que sea un libro que de verdad te haga pensar, reflexionar y que te dé una razón para la existencia, ¿no? Eso que sabemos que es imposible y que Borges también, el gran escritor, probablemente escribió tanto, es como que una suerte de sí, de una esperanza. Y también al mismo tiempo tengo esta otra esperanza de que algún día encuentre en algún libro, en algún manuscrito extraño, en alguna joya perdida de la Biblioteca Nacional, esto que nos llega a explicar qué es la peruanidad y cómo haremos como para ser un mejor país, que es esta obsesión que creo que tenemos todos los que terminamos trabajando un poco en el Estado. Entonces, claro, la biblioteca peruana es un poco eso, es un conjunto de relatos que son a la vez las obsesiones de un escritor que busca respuestas en los libros a esto, ¿no? A la posibilidad de ser mejores como seres humanos, si quieres, y la posibilidad de ser mejores como peruanos, ¿no? Como país. Hablabas de la biblioteca y esta colección, esta biblioteca personal que son los cuentos. El primer textito del libro es como una especie de introducción, ¿no? Que hablas del orden. Y hay una especie de orden también en estos cuentos. ¿Cómo fue una vez que terminaste la cuestión de ordenarlos? Porque no sé si es azaroso el orden que hay ahí, porque es casi más o sea, hay una unidad pese a que son cuentos independientes, ¿no? Sí, totalmente. Es un conjunto de relatos, no es exactamente una colección de cuentos, es un conjunto de relatos más o menos pensado para que tenga cierta unicidad y cierta lógica. El orden tenía más o menos claro que tenía que empezar y terminar con estos cuentos sobre bibliotecas, ¿no? Biblioteca peruana, ¿no? Entonces yo tenía, de hecho hasta ahora tengo la duda, porque quien me ayudó, digamos, en el trabajo de edición fue Anaí Barrio Nuevo, que la editorial de Estronomudo me sugirió y lo hicimos muy bien, fue un trabajo muy detenido sobre eso. Y claro, finalmente hay un orden que es el que yo un poco elijo. Como bien dices al principio, yo trato de explicar más o menos cuál es el orden de mi propia biblioteca y quiénes son mis referentes como escritores. Seguramente tú, seguramente todos los que estén viendo esta entrevista tendrán su propio orden y su propia biblioteca personal. Finalmente tú, cuando ves tu colección de libros, te das cuenta cuáles son tus preferencias y cuáles son los autores a que admiras, y justamente en quienes de alguna manera a quienes buscas una respuesta finalmente para tu escritura. Entonces es un poco eso, pero al mismo tiempo tienes toda la razón. No hay un orden exacto, claro, pero sí tiene cierta lógica digamos, el transcurrir de los cuentos. Claro. Lo cual, claro, al principio también puedes leerlos en cualquier orden, no pasa nada. Pero creo que finalmente mi idea, que es como yo normalmente leo los libros de cuentos, no sé si a ti te pasará, pero cuando encuentro un libro de cuentos, normalmente empiezo por el último, luego agarro uno al medio y luego el primero, porque teóricamente al menos tú tienes que arrancar con el más potente al principio y claro, te puede caer uno más o menos al medio y al final ya terminas casi por agotamiento. Tú piensas, digamos, no yo, pero alguien puede pensar, ya bueno, al final nadie va a llegar a leer todos los cuentos, ¿no? Pero a mí me pasa todo lo contrario, que bueno que a ti también, o sea, es como que tratas de encontrar ahí, ¿no? Como haces en una biblioteca, ¿no? Encuentras 3 ejemplares como para ver y decir, mira, ese autor, caray, qué bueno, o sea, no estaba al principio, al final y al medio tiene cosas que son interesantes. Entonces era un poco eso también para jugar un poco con el lector y cada quien encontrará pues el orden que quiera, ¿no? Mi lógica cuando voy a ver el último siempre es como un concierto, la mejor canción cierra el último cuento tiene que ser el mejor para mí. Es una buena idea, sí, no, tal cual, claro, claro, la canción que va a ser el hit del verano será la última que toque la banda, ¿no? Sí, no, totalmente, entonces es un poco eso y claro, la lógica finalmente es en una biblioteca tan personal como esta. Como te digo, encontré libros de diferentes épocas. Queda claro para mí, por lo menos, cuáles son. Hay algunos que están unidos, digamos, porque fueron escritos en una época exacta o para un proyecto en el que pensé. Hay un par de cuentos que tienen que ver, por ejemplo, con el clima, con los efectos del cambio climático, con esa cosa que a mí también me obsesiona, que es el ambiente y el clima, y también el pasado y la memoria, ¿no? Hay cuentos que tienen que ver mucho, y creo que al final es un poco esa la otra línea conductora del libro, es
qué somos finalmente en el Perú y cómo es que construimos nuestra memoria histórica. Hay un cuento que es el libro de la memoria, que es el título que tiene aquí, que fue publicado en Chile el año pasado, en una colección de cuentos sobre la Guerra del Pacífico, y que tiene que ver mucho con esto, cómo se construye la memoria y cómo nosotros en el Perú hemos construido esta memoria que tenemos sobre la guerra con Chile. Entonces, es un poco algo que también me llama mucho la atención siempre, es estas cosas que tenemos que hasta ahora no podemos explicar, que es como la memoria, cómo existe una memoria colectiva y cómo cada uno tiene una memoria personal. Exactamente, y cómo en realidad es una memoria equívoca, llena de trampas que uno mismo se va atendiendo, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias, de verdad. Quedaron muchísimos temas y cuentos que son de verdad muy interesantes, pero hasta ahí nos alcanza el tiempo. Ya saben, Biblioteca Peruana de Alejandro Neira. Y recuerden que somos libros. Seámoslo siempre. Muchas gracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Alejandro Neira y al Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes por compartir, por ver, por likear. Ya saben, estamos en Facebook, en CNV, V chica, y en Somos Libros, Seámoslo Siempre. Nos pueden escribir a esos inboxes si tienen alguna consulta, si quieren presentar algún libro, si quieren cobertura de algún evento cultural, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me pueden encontrar personalmente en @JosemaríaSomosLibros en Instagram. Además, no se pierdan las novedades que cada semana traemos grandes cosas, tanto en Facebook como también en la página web cnvtvdigital.com. Mi nombre es José María Salazar Núñez, ya lo deberían saber a estas alturas, y conmigo será hasta la próxima. Recuerden, mientras tanto, que somos libros y seámoslo siempre. Chao.